Hola players, bienvenidos a un nuevo video. Antes de pasar a los dos primeros consejos que voy a dar en este video, deben saber esto. Epic Conquest 2 es un RPG que como tal influyen varios factores si queremos seguir avanzando. Bueno, te voy a presentar los tres. Primera, habilidad general. Segunda, cantidad de recursos. Tercera, el farmeo. En la habilidad general tenemos las destrezas de los controles, habilidades de optimización de recursos y análisis para entender, desarrollar combos, entre otros. Segundo, cantidad de recursos. Simplemente el que tiene más cantidad de recursos, más cantidad de oro, más cantidad de gemas, más cantidad de materiales, tiene una gran ventaja. Y finalmente tenemos al más importante, que es el farmeo. Como ya sabían, los juegos RPG te obligan a obtener oro, te obligan a obtener experiencia, te obligan a tener materiales y entre otros, ya que los equipos, los aditamentos, los anillos, de esto depende un 60% del juego. Y prácticamente el que farmea y sabe farmear no tiene por qué preocuparse de que no pueda completar ningún nivel o superar algún jefe. Pero en este video están las personas que quieren jugar la menor cantidad de tiempo y de la mejor manera posible. ¡Empezamos! Mejorar lo más que podamos los anillos y las estadísticas. Aquí tenemos varias cosas que hacer. Lo primero es conocer la herrería y qué es lo vital que es para seguir mejorando nuestros equipos. Segundo, evolucionar los anillos. Tercero, mejorar los anillos. Cuarto, usar los puntos PA. Quinto, usar tu maestría. Primeramente nos dirigimos a la herrería que la encontramos en esta parte. Ahora evolucionamos los anillos. Simplemente para que se den cuenta, un nivel blanco solo tiene 12 ranuras, 2 espacios, pero un nivel verde tiene 3 espacios, o sea, va aumentando el nivel y amplitud de habilidades. Un nivel azul tiene 4 espacios, se va aumentando, y un nivel, el más raro, tiene 5 espacios. O sea, se puede incluir muchas más estadísticas que en uno común. Por eso es muy importante que cuando tengas recursos siempre procures mejorar tus anillos lo más rápido posible. Ahora entenderás el tercer punto, que es mejorar los anillos. Al mejorar nuestros anillos, las habilidades se van incrementando poco a poco, van viendo 7%, 8%, 9%, 6%, 7%, 8%, 9% y 10%. El daño crítico va aumentando, igual todas las habilidades se van aumentando. Por eso es muy necesario que incrementen el nivel de sus anillos, porque sus estadísticas suben. Hay un quinto punto bien escondido y muy útil también, que es súper vital que ustedes sepan, y es acerca, si no sabes cómo gastar tus gemas, úsalo aquí. Busca estadísticas que parezcan más importantes. Generalmente yo recomiendo el tipo de modo de juego full ataque, aunque tenga sus desventajas, también tiene sus ventajas. Simplemente te consta de mejorarlos en probabilidad crítico, daño crítico, especialidad y ataque hability. Son puro estadísticas de ataque. Esto no solo es usado por todos los rankers del juego, sino también por todas las personas que quieren acabar los niveles lo más rápido posible. Si uno quiere una estadística, le pone un candado y el resto de las estadísticas que no están con candado cambiarán. Así se busca una estadística. Por ejemplo, quiero probabilidad crítico, no quiero lo otro. Lo cambio hasta que aparezca uno que sí quiero. Por ejemplo, eso, y ya no quiero enfriamiento. Cambio el de abajo hasta que aparezca uno que quiero, que no aparece ninguno de los que mencioné, y listo. Igual con este. Así pueden mejorar a cualquier anillo. Sin duda les digo que este es una de las mejores maneras de gastar sus gemas. El secreto para lograr grandes cantidades de daño es centrarse y enfocarse
en ataques específicos. Por ejemplo, un set de full ataque que tenga las estadísticas que he mencionado hace un daño tremendo y se acaba con los enemigos fácilmente. Muchos jugadores cuando suben de nivel se olvidan de los puntos PA y no los utilizan. Estos te pueden otorgar una gran ventaja. Por ejemplo, yo he reiniciado mis puntos PA y tengo 87 puntos. Los voy a usar y van a ver cómo mis estadísticas van a aumentar en un buen porcentaje. Siempre es recomendable usar tus puntos PA cuando subas varios niveles. Igual en AMI voy a reiniciar. Ahora trataremos sobre las maestrías. Hay maestrías que son fundamentales para los personajes. Estas maestrías 100% deben estar mejoradas lo máximo posible. Por ejemplo, tenemos al espíritu de lucha, que es fundamental para mí. Es el único que creo que es el más servible de todos. Ahí su forma de utilizarlo. Ya traeré en un próximo video. En el chat tenemos a dos. Tenemos al segundo ataque y al más capacidad. También debe haber su modo de uso correcto. Rendirse para volver con más poder. Aquí no le ha pasado que se nos complicó algunos niveles, como por ejemplo el Minotauro, el Guardián o tal vez el más complicado, Marlene. Por eso te recomiendo que regreses a los niveles pasados y derrotes una y otra vez a los jefes. ¿Por qué realizar esto? 1. Conseguirás materiales para evolucionar los anillos. Subirás de nivel. Eso implica dos cosas. Primero, los enemigos te harán menos daño. Por ejemplo, un nivel 30 viene donde está el Minotauro y recibe solo prácticamente 1 de daño. 2. El incremento en 2 puntos en el nivel de ataque fundamental. Pueden ver que se está aumentando de 110 a 112, ahora de 112 a 114 y así sucesivamente. Subir de nivel las habilidades. Debes saber que las habilidades se fortalecen mientras más las utilizas. Por ejemplo, esta habilidad que tengo, si se usa 5 veces más llega al nivel 2 y aumenta su poder en un porcentaje. Muchos jugadores cometen el error de creer que esto no aumenta en gran cantidad de poder. Supongamos que yo con AMI hago unos 30.000 de daño, pero si subimos al máximo la patada de Weaver, que es la habilidad con la que yo realizo ese daño, subimos al nivel 10, te aseguro que vas a duplicar ese daño o tal vez vas a aumentar 10.000 o 20.000 más de daño. Y te quería terminar este video con unos saludos para los miembros del Tian Infinity. Yo en el ranker número 13, player 0. Saludos a Jail World, ranker número 20. Y saludos para Manuel, ranker número 23. Y saludos para Brian, el ranker número 48. Y finalmente saludos para Error, ranker número 324. Parece que no jugó el Trial 12 todavía. Si desean pertenecer a este grupo, solo hay dos condiciones para que se unan en Tian Infinity. Primeramente, que sean jugadores de habla hispana y que se pongan las iniciales del Tian Infinity y FT. Y por último, para el público en general, tenemos un grupo de WhatsApp donde publicamos información actualizada sobre noticias y eventos del juego. También si tienes alguna duda o quieres saber algo del juego, en el grupo tenemos a la mayoría de los rankers donde puedes consultar cualquier duda que tengas. Bueno, me despido hasta un próximo video.